Ok, bueno, pues creo que ya estamos, ¿no? En línea, muy buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Carlos Domínguez del Instituto Mora. Les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio, Historiografía del Teatro Mexicano, los retos y las fuentes en materia de investigación. Tenemos un cartel de lujo que ahorita voy a compartir con ustedes. Y bueno, señalar que este conversatorio forma parte de las distintas actividades que estamos realizando para celebrar, conmemorar los 40 años del Instituto Mora, que se fundó en septiembre de 1981. Parte del instituto, uno de los grandes baluartes del Instituto Mora es su biblioteca, la Biblioteca Ernesto de la Torre Villar, que fue en su momento conformada al inicio de la vida institucional con distintas colecciones y acervos históricos. Fue consolidada sobre todo durante la gestión de la doctora Eugenia Meyer como directora del instituto, cuando fue directora entre 1983 y 1989. Y después, bueno, el trabajo de organización, de sistematización, automatización, digamos, de la biblioteca para que funcionara como un espacio de consulta público, pues estuvo a cargo en su momento de Gloria Escamilla, que era directora de la biblioteca. Después tomó la batuta nuestra querida Ana Buriano, que ya se nos fue hace algunos años. Y dentro de la Biblioteca Ernesto de la Torre de Villar tenemos digamos, hay distintos aspectos, pero uno de los aspectos más importantes es lo que llamamos el fondo antiguo. La Biblioteca del Mora, este fondo antiguo tiene volúmenes, digamos que van desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y pues realmente constituye un tesoro pues muy importante en términos de fuentes de consulta, ¿no? El instituto, pues ya es un instituto grande. El Instituto Mora tiene alrededor de 60 investigadores, tiene una licenciatura en historia, tiene 4 maestrías, tiene 2 doctorados. Es un instituto ya bastante grande, bastante consolidado en términos de ciencias sociales y de historia. Gran parte de los trabajos que suceden en términos de investigación, en términos también de docencia, de vinculación, suceden alrededor de los seminarios de investigación. Algunos son seminarios internos, algunos son seminarios interinstitucionales, y las temáticas en el área de historia, de ciencias sociales, de cooperación internacional son, digamos que, muy, muy variadas, ¿no? Como parte de esos seminarios, hace algunos años, en el 2018, nos juntamos 3 colegas, el doctor Hugo Salcedo de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, el maestro Julio César López del CITRU y su servidor, y creamos un seminario que se llama CIRECOM, que es el Seminario Interdisciplinario Representaciones Contemporáneas en México. Y el objetivo principal de CIRECOM, pues, es ofrecer un espacio para la investigación interdisciplinaria en torno a distintas manifestaciones escénicas en el México contemporáneo, incorporando miradas desde la historia, la sociología, la antropología, la psicología, la filosofía, la política pública, la literatura, los estudios del desarrollo y los estudios críticos. El seminario pretende ser un puente de diálogo entre las artes escénicas, las ciencias sociales y las humanidades en general, a partir de una noción muy general de la representación, entendida como la presencia de la ausencia. Y bueno, pues se buscan analizar las implicaciones éticas, estéticas y políticas de los hechos escénicos, al mismo tiempo que este diálogo interdisciplinario busca nutrir el estudio de distintos fenómenos sociales y políticos, ¿no? Movimientos sociales, procesos electorales, políticas públicas, cambio tecnológico, desde la mirada de los estudios teatrales y performáticos,
con la finalidad de entender sus dimensiones simbólicas y discursivas, ¿no? Entonces, en el contexto de CIRECOM, es en el contexto del 40 aniversario del instituto, que por cierto también el CITRU este año está celebrando su 40 aniversario, o sea que somos instituciones de la misma edad. Es en este contexto que estamos llevando a cabo este conversatorio. Este, Antes de presentar a mis colegas y darles la palabra, pues me gustaría poner sobre la mesa algunas provocaciones, algunas reflexiones, ¿no? Quizá un poco, a lo mejor estrillado, pensar que el acontecimiento teatral, la puesta en escena, digamos, es un acontecimiento efímero, que esa cualidad que tiene lo hace un poco difícil o representa un reto en términos de investigación, sobre todo en términos de investigación histórica. La historia del teatro como tal, pues es una disciplina hasta donde yo lo entiendo, pues relativamente nueva, normalmente subsumida en los departamentos de letras, lo que ha marcado una inclinación al estudio de los textos, ¿no? O sea, pensar en la historia del teatro muchas veces es pensar en la historia de la literatura dramática. Incluso también porque desde los textos clásicos, ¿no? La poética de Aristóteles, leemos que este pensador pues tenía cierto desdén por las representaciones y lo que le parecía más importante era el texto en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo salirnos, digamos, de esa visión un poco textocentrista alrededor de la cuestión de la historia, de la dramaturgia, como parte de la historia de la literatura, para pensar la historia del teatro en un sentido un poquito más amplio, como una disciplina académica que pues sí implica la búsqueda de archivos, pero también la experiencia de primera mano, ¿no? La experiencia de primera mano es muy importante en la documentación, digamos, de la historia del teatro. En este contexto, yo pondría cuatro interrogantes, cuatro preguntas, un poco las lanzaría como provocación para mis colegas. La primera es cómo emancipar la historia del teatro de la historia de la literatura dramática, ¿no? La segunda es cómo relacionar los hallazgos de la disciplina con la práctica teatral en sí misma, o dicho de otra manera, cómo alimentar esta última, la práctica teatral, de los hallazgos que se van dando a partir de la investigación histórica del teatro. La tercera es cómo pensar una historia del teatro que se inserte en una historia social y cultural más general y que, entre otras cosas, entienda las relaciones con el público, ¿no? El público es una de esas variables que de pronto pues es importantísima en el teatro, pero en la historia del teatro a veces nos hemos olvidado un poquito o nos ha representado un reto el cómo estudiar los públicos o el público en general, ¿no? Y la cuarta es, bueno, pues cuál es el tratamiento de los datos y las estrategias de documentación. O sea, ¿dónde encontrar estos datos? Yo me pongo a pensar que en este conversatorio están escuchando alumnos del Instituto Mora, pero también de la Universidad Iberoamericana, gente que está en la práctica teatral, en el análisis, en la crítica teatral. Pero cuando hablamos de historia del teatro, ¿cuáles son esos datos, no? Y si estamos hablando, por ejemplo, de archivos, ¿qué son estos materiales, no? O sea, son los carteles, son los programas de mano, son las reseñas. O sea, ¿cómo se lleva a cabo la labor de el académica, del historiador del teatro, ¿no? Entonces, bueno, yo pondría estas provocaciones. Yo lo que he pensado en este conversatorio, tenemos a tres colegas muy reconocidos que de alguna manera en sus trabajos, hasta donde yo los conozco, han abarcado distintas temporalidades, ¿no? Entonces sería interesante ahí empezar incluso quizás por una cuestión cronológica. Por ejemplo, está mi colega Miguel Ángel Vázquez, ¿no? Del CITRU, que ha abordado muchísimo el siglo XIX, ¿no? Aquí tengo incluso algunas copias de los libros de Miguel Ángel.
Miguel Ángel Vázquez se ha desempeñado como analista en el Archivo General de la Nación, e investigador en el Museo Nacional del Virreinato, ha impartido cursos en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Universidad Autónoma de Morelos. Cuenta con diversas publicaciones, incluyendo Los Patriotas en Escena, que aquí lo tengo aquí a la mano, además firmado por mi querido Miguel Ángel Vázquez. El libro de Entre la diversidad y la especialidad, Enrique de Olavarría y Ferrari, y los orígenes de los estudios históricos del teatro mexicano, México personificado, un asomo al teatro del siglo XIX, Fiesta y Teatro en la Ciudad de México, solo por mencionar algunos de los trabajos que ha publicado Miguel Ángel Vázquez. Este es miembro del Seminario de Arquitectura Teatral de la UNAM, del Seminario de Historia de la Vida Cotidiana en el Colegio de México y de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral. Si quieren, voy a decir rápidamente nada más la síntesis de mis otros dos colegas y después me gustaría hacerte la palabra a Miguel Ángel un poco para que nos cuentes de tu experiencia cómo abordar estas, digamos, interrogantes desde la historia del teatro. Bueno, está José Ramón Alcántara, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana, que realizó estudios teológicos de maestría en Regent College en Vancouver, Canadá. Tiene además licenciaturas en literatura y en psicología de la Universidad de Washington en Seattle, Washington, maestría en literatura romance de la Universidad de Washington y doctorado en la Universidad de British Columbia de Canadá. Ha realizado investigaciones en Estados Unidos, Canadá y España. Es profesor investigador emérito del Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido presidente del Instituto Internacional de Teoría y Crítica del Teatro Latinoamericano y de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral y profesor visitante en varias universidades nacionales y extranjeras. Cuenta con más de 70 publicaciones sobre literatura española del siglo de oro, teoría y crítica teatral contemporánea, teoría y críticas literarias, psicología y teología. Y finalmente mi querido amigo Julio César López, con quien estamos a punto de publicar ahí un trabajo también muy interesante que seguramente vamos a comentar. Él es licenciado y maestro en pedagogía por parte de la UNAM. Ha participado en los proyectos de investigación Teatro de Ulises, en el catálogo de publicaciones periódicas especializadas en teatro, en el proyecto Sergio Magaña y en el proyecto Grupos Teatrales Independientes de la década de los 80. Actualmente es investigador del CITRU, es autor de los libros Contigo América, una experiencia teatral de 25 años, una mirada a la vida y obra de Sergio Magaña y Cleta, crónica de un movimiento cultural artístico independiente. Bueno, pues colegas, muchísimas gracias, bienvenidos. Pues por ahí lancé algunas preguntas. No sé si me gustaría un poco empezar. Siglo XIX, Miguel Ángel, ¿cómo has abordado el siglo XIX estas preguntas en este sentido? Bueno, antes que nada, quiero agradecer la invitación para participar en este conversatorio y también quiero felicitar a todos los compañeros del Instituto Mora. Como tú decías, nosotros igual cumplimos 40 años y más allá de eso, yo he tenido la fortuna de conocer a muchos alumnos actuales del Mora, investigadores, profesores, personal de la biblioteca, ¿no? Hace rato me estaba acordando incluso del compañero que está en la puerta, el policía que tiene toda su vida ahí y que siempre ha sido muy amable, ¿no? Los compañeros de la librería, en fin. Y me gustaría recordar especialmente a un investigador que no puedo decir que fui su amigo, no tuve una relación estrecha con él, pero sí lo conocí desde que éramos estudiantes de licenciatura, es decir, más de 40 años ya, y es José Ortiz Monasterio. José, las aportaciones que él hizo a la historia, a la historia en general, a la historia del siglo XIX y justo a la relación entre historia
literatura, la recopilación de la obra de Vicente Riva Palacio, todo ello, ¿no?, forma una aportación muy, muy trascendente para la historia en general, e insisto, para esta relación entre historia y literatura. De ahí, pues, que sea muy importante tomar en cuenta esta obra, y justo es reconocerlo ahora que prácticamente acaba de cumplir un año de su fallecimiento, ¿no? Entonces, valga pues este reconocimiento para José Ortiz Monasterio y para muchos compañeros que trabajan en el Mora. Algunos de ellos también los conocí desde que éramos estudiantes. A otros los conocí cuando yo trabajaba en el Archivo General de la Nación y ellos ya estaban en posgrado. Yo siempre aspiré a ser como ellos. Yo estaba prestando volúmenes y en esta labor, pues, y recuerdo a muchos de ellos, sobre todo a los que se dedican a la cuestión de la historia económica, que por ahí el Mora también ha hecho, los investigadores del Mora, perdón, han contribuido pues a la historia de la economía mexicana, y también algunos de ellos interesados en la cuestión del urbanismo, ¿no?, de la historia de la Ciudad de México, y de ahí pues también es muy importante resaltar las publicaciones del Instituto Mora, ¿no? Y también vale la pena recordar que en la época del doctor Mora era una época en la cual los intelectuales mexicanos estaban procurando, pues, porque la cultura fuera considerada dentro de los planes gubernamentales, ¿no? Y a nosotros nos ha tocado que en los últimos 20 años esta trascendencia de la cultura, de la literatura y del teatro, por supuesto, ha sido cuestionada desde los fondos presupuestales, las becas, las instituciones, ¿no?, y todo este movimiento, independientemente de los colores partidistas. Cada año, cuando se planea la cuestión del presupuesto, y cada 6 meses en las campañas, nosotros tenemos que estar muy alertas, porque desafortunadamente de 20 años a la fecha hemos tenido un retroceso muy marcado, ¿no? Bueno, ahora bien, voy a apuntar solo algunas características de estas 4 preguntas. En primer lugar, ¿cómo separar la historia del teatro de la historia de la literatura? Esta es una tarea un tanto complicada, porque justamente en el periodo que yo estudio, que es el siglo XIX, una de las preguntas fundamentales que yo planteé fue: ¿cuál es el origen de los estudios históricos, ¿no? ¿Quiénes empiezan a estudiar, quiero decir, los estudios históricos del teatro mexicano? ¿Quiénes empiezan a estudiar el teatro? Y resulta que los escritores del siglo XIX eran polígrafos, es decir, escribían historia, economía, política, arqueología, lingüística, en fin, ¿sí? Y una de las materias de las cuales ellos se ocupaban era precisamente el estudio del teatro, ¿no? Viene casi durante el Imperio, ya en los últimos años del Imperio, llega a la Ciudad de México Enrique de Olavarría y Ferrari, y él tiene la fortuna, digamos, de recopilar toda la obra anterior, es decir, de los primeros 40, 50 años de la época independiente, incluso antes, con el espíritu criollo, lo que Luis González llama el optimismo criollo, que en buena parte está fundado en las letras, ¿no? Entonces, con Olavarría y Ferrari empieza pues esta historia del teatro, y Olavarría sí plantea, él da un paso adelante, porque él ya no habla de literatura dramática, habla de espectáculos públicos. Aunque su gran obra se llama Reseña Histórica del Teatro en México, en realidad se refiere a la historia del espectáculo público. A grandes rasgos, digamos que él saca al teatro de los escenarios y trata de implantarlo dentro de la sociedad. Olavarría se da cuenta que tiene un gran tema enfrente, y entonces él dice que solo apuntará algunos aspectos que tengan que ver con el teatro, ¿sí? Aspectos económicos, políticos, sociales. Incluso
de cuestiones sanitarias, ahora que estamos en esta pandemia, ¿no? Habla un poco de las epidemias, de algunas enfermedades, y entonces él metodológicamente señala que solamente cuando estas condiciones incidan en el teatro, las va a tratar a profundidad. Entonces, aunque Olavarría se ve como un gran recopilador de noticias, él plantea ya ciertos apuntes metodológicos, ¿no? Ahora, ¿cómo separar la literatura dramática de la literatura en general? Cuando justamente la literatura dramática está en el último de los escalones, ¿no? Es decir, aquí una pregunta anexa, digamos, sería, ¿por qué la literatura dramática está en el último lugar? Justamente cuando yo consultaba los volúmenes del Fondo Antiguo del Mora, ¿sí? Estos compendios literarios, de repente había unos textos muy amplios acerca de la obra poética de un autor, de la novela, incluso del cuento, y cuando llegaba yo al teatro, que era lo que a mí más me interesaba, te hablaba solo de minucias, ¿no? Decía, bueno, y las obras teatrales son minucias o son conocidas por un público no precisamente especialista en literatura, y entonces esas minucias no eran tratadas. Entonces, desde ahí el teatro, desde el siglo XIX, tiene un lugar secundario con respecto a otras manifestaciones literarias y a otras manifestaciones artísticas, ¿no? El teatro está por debajo de la arquitectura, de la pintura, de la escultura. Ahora bien, ¿por qué estudiar teatro y cuál es su impacto en la producción contemporánea, en la escena contemporánea? Esta es una pregunta recurrente que yo, de una manera muy descarada, si ustedes quieren, cuando a mí me la plantean algunos creadores contemporáneos, yo ¿cómo te diré? Se las devuelvo y entonces les digo que yo no puedo contestar eso, ¿no? Que yo los invito a que lean, a que conozcan la historia del teatro y que a partir de ahí ellos traten de discernir qué utilidad puede tener, ¿no? Entre los trabajos que yo he escrito está uno que se llama México Personificado, y entonces ese trabajo primero fue corregido por un creador contemporáneo que se llama Rubén Ortiz, que es toda una autoridad, que él plantea nuevos enfoques teóricos, nuevas puestas en escena, ¿sí? Y entonces yo tuve la fortuna de que él corrigiera el libro, ¿sí? Y una vez que él lo había terminado de corregir, entró otro editor que también es un director teatral, un profesor, discípulo de Ludwig Margules, que se llama Rodolfo Obregón. Entonces, Rodolfo Obregón leyó el texto, ¿sí? Y una vez que lo había terminado, me dijo que era recomendable pues que se escribiera un prólogo. Entonces, como Rubén Ortiz ya había leído el texto, que es un texto bastante voluminoso, son poco más de 300 cuartillas, entonces yo le pedí a Rubén que escribiera, ¿sí? Que me dijera pues qué le sugería el texto. Entonces, un poco en broma y un poco en serio, yo les decía que una vez que se había publicado el texto, que yo estaba muy contento, y sí estaba muy contento, lo estoy hasta la fecha, porque decía que por lo menos tenía yo 2 lectores, ¿sí? Y que esos 2 lectores estaban muy relacionados con la escena contemporánea, ¿no? Entonces yo decía, pues me puedo morir tranquilo porque mi texto ya lo leyeron y porque a Rubén le pareció que se podrían rescatar ciertos aspectos, ¿no? Entonces, esta es una pregunta, sobre todo cuando yo estoy con los estudiantes, se las planteo y les digo, bueno, a ustedes los invito a que piensen para qué les puede servir la historia del teatro, ¿sí? Ahora bien, yo soy historiador, no tengo formación teatral, aunque por ahí asistí a algún taller de actuación, estuve en un taller del Chopo, estuvimos a punto de formar un grupo amateur de teatro, donde el escenógrafo iba a ser
un pintor contemporáneo muy importante. Y entonces, justamente cuando estábamos en ese proceso, la directora, que también fue discípula de Luis de Tavira, se acercó y me dijo que yo no tenía madera de actor, que por qué no me dedicaba a escribir teatro, es decir, a la dramaturgia o a la investigación teatral. Y entonces por ahí yo dije, bueno, yo no voy a actuar, ¿no? Mi labor frente a la escena contemporánea va a ser la de espectador. Y entonces, como historiador, sí me interesa pues considerar el fenómeno teatral como un fenómeno social, como un fenómeno político, como un fenómeno económico, un poco a la manera de Olavarría y Ferrari, ¿no? En este trabajo de México personificado, yo planteo que el teatro ocupa un lugar secundario, como planteaba al principio, y que cuando se habla de la formación de la nación mexicana y la contribución del arte, se habla de la pintura, se habla de la arquitectura, se habla de la escultura, pero no se habla del teatro, ¿sí? Entonces, a mí me interesa mucho plantear cómo el teatro forma parte de estas artes y contribuye pues a la formación de este imaginario nacionalista, ¿no? Hay una obra de Peter Burke que se llama La construcción de Luis XIV, la fabricación de Luis XIV, perdón, donde habla cómo se forma esta imagen mítica de Luis XIV. Y entonces, tomando en cuenta este libro, yo propongo pues que el teatro forma parte de estas manifestaciones artísticas mediante las cuales se crea la figura del México, de este país emergente, ¿no? Ahora ya para finalizar, ¿a dónde se encuentran las fuentes para el estudio del teatro, ¿no? Ahí también nosotros podríamos dar una respuesta tradicional, digamos. Son fuentes muy variadas. En la Biblioteca Nacional hay 4 volúmenes para el teatro colonial que se llaman justo Asuntos de Teatro. Se refieren precisamente a eso, ¿no? En el Archivo General de la Nación, en el ramo Historia, hay varios expedientes que tienen que ver con el teatro. Incluso en Historia hay una subdivisión que se llama Diversiones Públicas, que igual tienen que ver con el teatro. En el Archivo Histórico de la Ciudad de México hay algo más específico que se llama Diversiones Públicas en general, otra sección que se llama Teatros, ¿no? Pero yo diría que las fuentes del teatro están por todos lados, ¿no? La labor del historiador es justo interpretarlas, darles otro sentido, ¿no? Rápidamente, yo les digo, hay una profesora en el Colegio de México que se llama Solange Alberro. Ella escribió en un libro que coordinó Enrique Florescano, y entonces ella decía que cuando vivía en Francia se le descomponía su coche, iba al mecánico, le quitaban la pieza defectuosa y le ponían una nueva. Cuando ella llega a México, vive por la zona de Tepepan, me parece, y entonces llega con el mecánico abre el cofre, ve la pieza que está fallando, la quita, ¿sí? Solange Alberro se queda admirada, ¿no? Así estupefacta, porque este hombre toma un mecate, un lazo, lo llena de grasa, toma un alambre, ¿sí? Toma un pedazo de lata, hace un amasijo ahí, lo coloca y el coche funciona, ¿sí? Y entonces Solange dice, bueno, aquí en México los mecánicos son magos porque quitan una pieza original e improvisan, ¿sí? Con lo que tienen a mano. Cuando un historiador quiere la fuente que le revele así como el misterio, difícilmente la va a encontrar. Entonces, yo les recomiendo a los estudiantes, decía Solange Alberro, yo les recomiendo que con lo que tengan a mano, así como el mecánico, traten de armar su historia. No van a encontrar esa fuente fundamental. En el camino
van a descubrir muchas fuentes, ¿no? Ese es un poco también dentro de lo tradicional, pues, ¿no? Pero no hay una fuente, y también eso es parte muy importante de la investigación teatral, ¿no? El descubrimiento de las nuevas fuentes. Sí hay algunas cuestiones específicas, sobre todo para el teatro del siglo XIX y parte del teatro del siglo XX, que es justamente la búsqueda de las obras dramáticas. Muchas veces se pierde, ¿sí? Hay otra inquietud que es como esta reconstrucción de la historia del teatro, ¿no? Cómo hablan los actores, cómo es el movimiento escénico, cómo se comporta el público, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que ya me extendí demasiado, pero digamos, ese sería mi acercamiento pues a estas primeras 4 preguntas. Muchas gracias y perdón por la extensión. No, muchísimas gracias, estimado Miguel Ángel. Creo que has dado ahí varios apuntes muy interesantes. Entre las cosas que mencionas, por supuesto, el trabajo de nuestro querido José Ortiz Monasterio, que efectivamente está a punto de cumplirse un año de que se fue, un investigador muy importante, muy connotado del instituto. Tiene varios trabajos que se publicaron. Ahorita me viene a la mente un trabajo que se llama Historia y Ficción, en el trabajo de Vicente Riva Palacio, ¿no? Que fue editado por el Instituto Mora hace algunos años, ¿no? Entonces también ahí hay un apunte interesante, no solo como fuente, sino también para que se acerque, digamos, los colegas, los estudiantes a lo que hacemos, ¿no? En el Instituto Mora. Y además, antes de darle la palabra al doctor José Ramón Alcántara, quiero decirles que aquí en mis manos, de una manera muy, digamos, excepcional, la gente de la biblioteca del Fondo Antiguo me hizo favor de prestarme este volumen, que es, no se alcanza a ver, ahorita les enseño unas imágenes que escaneé, pero es la reseña histórica del teatro en México 1538-1911. Este tomo, que es el tomo que está en el fondo antiguo, digamos que es una edición que hizo Porrúa en 1961, de Ujú, esos volúmenes que publicó originalmente Enrique Olavarría y Ferrari, que se publicaron originalmente, eran 4 volúmenes entre 1880 y 1884. Hay una parte después que él añade, ¿no? Que ujú, en los últimos años de vida, que escribe entre 1902 y 1911, y es justamente la reseña histórica del teatro mexicano, que ahorita a lo mejor les puedo compartir algunos pasajes, justamente que son muy interesantes por lo que decía Miguel Ángel, ¿no? No es una cuestión nada más de la historia del teatro, sino es la historia del espectáculo, ¿no? Y va además alternando pues con datos de la política, de cuestiones económicas, anécdotas, ¿no? Entonces es muy interesante para tener una sensación, digamos, de lo que era la época, no solo el teatro, y no solo el teatro como fenómeno social, sino la época, digamos, fines del siglo XIX en general. Este, doctor Alcántara, me gustaría que nos compartiera un poquito su opinión sobre estas preguntas que hemos puesto como primer lance, digamos. Sí, por supuesto. En primer lugar, también me uno a la felicitación de Miguel Ángel para el Instituto Mora y la celebración de sus 40 años, y junto con mi agradecimiento por la invitación en esta magnífica oportunidad para poder conversar sobre algo que, pues a los que estamos aquí presentes, nos apasiona, eh, y que, como señalaba Miguel Ángel, pues no es objeto de mucha investigación, al menos no al mismo nivel en que hay investigación, por ejemplo, en la literatura, en la poesía, por no mencionar otras fuentes, aunque yo debiera señalar que esa investigación está creciendo poco a poco, ¿no? Es decir, cada vez hay mayor interés en la investigación teatral. Y yo comenzaría especificando cuál es
mi interés particular en la investigación teatral. Yo no soy historiador, mi formación es precisamente en el área de las letras, pero paralelamente a mi formación en el área de las letras, pues siempre he ido acompañado del teatro, ¿no? El teatro como práctica. Mi tiempo como estudiante fue un tiempo que pasé pues haciendo teatro. Como Miguel Ángel y como muchos otros, pues no encontramos un espacio en la actuación, pues porque no teníamos lo que se requiere para usarlo, pero el teatro ofrece muchos campos para el estudio y a mí me llamó la atención el ver el teatro como un fenómeno cultural. Y desde entonces lo he visto como un fenómeno cultural. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues que el teatro ha nacido con la cultura humana. De hecho, casi podríamos decir, ¿no?, que la primera expresión de la cultura humana, ¿no?, es la acción humana, la acción simbólica humana, ¿no?, que es la raíz del teatro. Entonces, uno puede decir que los orígenes del teatro pues, están en el momento en que el ser humano comienza a actuar, es decir, a realizar este tipo de acciones simbólicas, ¿no?, que con el paso del tiempo se van articulando y van produciendo otros aspectos de la cultura, ¿no?, que tienen que ver con la religión, que tiene que ver con los ritos, pero también con la creación de las instituciones sociales y políticas que van ocurriendo con el paso del tiempo. Y por eso no sorprende, ¿no?, que Aristóteles precisamente se haya fijado en el teatro como una de esas expresiones humanas de lo que él entendía en aquel entonces como una forma de conocimiento, ¿no? Porque la poética, contrariamente a lo que se cree hoy en día y lo que se ha entendido por mucho tiempo, pues no es un manual de teatro, ¿no? Es una reflexión seria sobre un fenómeno que a Aristóteles le corresponde observar, ¿no?, y que sistematiza su conocimiento de dicho fenómeno. Lo sistematiza y lo escribe en lo que todos conocemos como la poética, ¿no? Y aquí yo quisiera pasar un poquito a ver cómo esta expresión cultural que llamamos teatro, pues se convierte en literatura, ¿no? En primer lugar, yo quisiera subrayar que el identificar el teatro, es decir, el drama, ¿no?, porque la palabra correcta sería drama, la representación de acciones humanas, ¿no? Una representación que se hace, por supuesto, en un espacio escénico, ¿verdad?, y que tiene que ver con lo que ocurre en el escenario, no lo que está escrito en el papel, sino lo que ocurre en el escenario, ¿verdad? Eso es lo que llamaríamos drama. Pero con el paso del tiempo adquirió el nombre de literatura dramática. ¿Por qué? Bueno, pues porque a partir del siglo XVI, los grandes dramaturgos que todos conocemos, pues eran también gente conectada con una visión humanística, con un trasfondo y una cultura no clásica, ¿verdad? Y todo esto lo incorporan dentro del teatro que ellos comienzan a crear, ¿no? Y por supuesto, ese teatro que ellos comienzan a crear tiene un valor incuestionablemente literario y poético, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que Shakespeare haya escrito, por ejemplo, para mencionar, pues para ser leído, ¿no? Shakespeare escribió para ser representado. De hecho, tenemos su obra,
Pues porque alguien la rescató, porque a Shakespeare no le interesaba el documento escrito, excepto por el valor que tenía para reproducir el montaje escénico de sus obras. Y así como Shakespeare, muchos dramaturgos posteriores escriben su obra, pero nunca con la intención de convertirlo en literatura, ¿no? Entonces, ¿quiénes lo convierten en literatura? Bueno, vamos a entrar hasta el siglo XIX, cuando la literatura se convierte en una disciplina académica, ¿no? Y el teatro, o lo que llamamos literatura dramática, es incorporada dentro del currículo literario. ¿Ah? Y ahí es donde comienza esa separación, ¿no? Porque quedando dentro del currículo literario, pues como bien es conocido, ¿verdad? En el currículo literario no ocupa el mismo lugar que ocupa la narrativa o la poesía, ¿no? Si acaso ocupa el último lugar, ¿verdad? Pues porque la gente no está normalmente acostumbrada a leer y disfrutar el teatro si no tiene una experiencia escénica, es decir, si no ha ido al teatro y no ha visto cómo trabaja esos textos en el escenario. ¿Ah? Sí, entonces no sorprende que estos textos que queden en segundo plano, pues porque no son comerciales, porque la gente no los compra para leerlos, ¿no? Excepto cuando el autor pues, alcanza cierto reconocimiento literario, y claro, aquí entramos en todo el aparato crítico literario que valida, ¿no? Algunos autores, y algunos de los autores son dramaturgos y por eso pasan al canon, ¿no? Pero en realidad, pues mucho de los textos dramáticos que han existido, pues quedan archivados o simplemente se pierden, pues porque no hay interés dentro de la industria académica de rescatarlos, ¿no? Y por supuesto, en tercer lugar, quiero mencionar, ¿no?, que esa reacción a esa concepción de literatura dramática, que no es la concepción de los creadores teatrales ni de los dramaturgos, ¿no? Eso es importante señalarlo, es retomada a inicios del siglo XX, pues por las vanguardias, ¿no? Como una reacción. Y quiero subrayar el término reacción, porque esa reacción continúa, ¿no? Es decir, el último libro que ha tomado esta postura, pues es el libro de Lehmann de teatro postdramático, en el cual discute ampliamente el carácter literario de lo que él llama drama, y por eso le llama teatro postdramático, que para mí me parece un absurdo, ¿no? Pues porque no hay teatro postdramático, todo el teatro es dramático, ¿no? Sí nos atenemos a la etimología del término dramático, ¿no? Lo que él quiere decir es, pues, que continúa repitiendo ese prejuicio, esa reacción que aparece a principios del siglo XX con las vanguardias, ¿no? Y esto me lleva al punto de la investigación. Lo que ha ocurrido, ¿verdad?, es que una vez que se rompe esa relación entre el texto dramático y su representación, ¿verdad?, por las razones que he mencionado y seguramente por otras más, ¿no? Entonces empieza un proceso de separación. Sentido de que los creadores escénicos pues van a seguir repitiendo el mismo discurso, ¿no? El mismo discurso vanguardista de rechazo del texto, ¿no? Sino que también las academias universitarias pues van a seguir trabajando solamente con los textos, ¿no?
Es decir, no, los departamentos de literatura normalmente no incorporan, ¿no?, dentro de su estructura, pues la obligatoriedad de ir al teatro, de ver el teatro que se está estudiando en el salón de clases. A los estudiantes se les pide que lean los textos, pero no se les pide que vayan al teatro, lo cual también, por supuesto, es un absurdo, ¿no? Entonces, ese rompimiento que se da a nivel conceptual tiene efectos muy importantes, ¿no? Porque de pronto el soporte de las artes escénicas, el soporte documental de las artes escénicas, pues pasa a segundo plano, ¿no? Existe, y los dramaturgos siguen escribiendo, ¿no? Los montajes teatrales van acompañados de un guión, ¿no? Y a veces de bitácoras, ¿no? Pero todo eso queda fuera del proceso, ¿no? Y no se conserva como un objeto de investigación, ¿verdad? Creo que el CITRO y creo que los investigadores que se ocupan de recuperar esos materiales y los guardan y los ordenan y los organizan y los dan a conocer, pues están llevando a cabo una labor maravillosa, porque para nosotros los que no tenemos ese trasfondo, ¿verdad?, ese material es invaluable cuando queremos saber cómo fue la recepción de una obra de teatro, ¿no?, que ya no existe por su misma naturaleza efímera, pero que sí podemos rastrear, ¿no?, esos elementos y ver su importancia cultural, tanto socialmente como políticamente, etcétera, ¿no? Entonces, y de ahí, ¿no?, entramos al siglo XX y podemos también añadir, ¿no?, que por alguna razón otras disciplinas, mientras que el teatro se convirtió en una especie de gueto, ¿no?, en donde las artes escénicas pues se convirtieron en algo para gente de las artes escénicas. De pronto otras disciplinas descubrieron que el teatro hablaba mucho sobre la cultura, que a través del teatro podíamos saber mucho sobre la cultura, ¿no? Y entonces, pues el teatro se convierte en un paradigma de investigación para otras disciplinas, ¿no? Clifford Geertz, por ejemplo, ¿no?, nos habla de ese cambio paradigmático de la antropología, ¿no?, en donde la antropología cultural comienza a servirse del teatro, ¿no? Y más o menos por ahí, pues empieza a surgir el interés en lo ritual y finalmente en el performance, ¿no? Otros investigadores nos hablan de la importancia política y social del teatro, ¿no?, desde el punto de vista de las ciencias sociales, ¿no? Y utilizan el teatro como un instrumento de investigación, ya no solamente como una arte escénica, sino como un instrumento para investigar otros campos. Y así podríamos seguir. Hoy en día hay muchos campos en los cuales el teatro se ha convertido en un instrumento para explorar otras formas de conocimiento o explorar otras dimensiones de ese conocimiento. Y esto ha abierto en los últimos años un abanico enorme de conocimiento para la investigación teatral, ¿no? Porque la investigación teatral pues ya no tiene que confinarse a las artes escénicas, ¿no? Ahora puede ampliar su investigación a casi todas las dimensiones de la actividad humana. Y con eso regresamos
a lo que decía yo al principio. Pues es que el teatro es la expresión más rica, ¿no? Más variada, más compleja de la acción humana, ¿no? Y eso sigue siendo hoy en día. Esa acción humana sigue teniendo una estructura, voy a utilizar la palabra dramática para seguir conectado con ese significado histórico de la palabra, ¿no? Eh, Hoy en día la cultura sigue siendo, y esto ya lo han dicho muchos, ¿no? La cultura sigue siendo una cultura teatral, una cultura espectacular, ¿no? Sí, y los estudios, las investigaciones que hemos hecho del teatro como cultura, ¿no? Como un fenómeno cultural, pues se han ampliado enormemente. Y eso sin dejar de tomar en cuenta la materialidad y la especificidad del teatro, tanto en textos como en la representación, ¿no? El último libro que escribí, yo tomé la osadía de inventar un nombre que es textualidad, ¿no? En donde fusiono la idea de texto y la idea de teatro, pues porque no hay teatro sin texto, siempre y cuando entendamos como texto no la escritura, sino algo mucho más complejo. Hoy en día la noción de texto es mucho más complejo que la escritura, ¿no? Y entonces cuando funcionamos el texto con su representación, pues nos encontramos con un concepto mucho más rico que el que se ha estado empleando hasta ahora como dos formas aisladas o como dos formas separadas. En mi opinión, pues no se puede separar, ¿no? Bueno, eso es lo que yo tendría que decir ahora. Hoy, por supuesto, después de nuestra pandemia, ¿no? Se encuentra en discusión el papel que juegan los medios digitales. Ya desde antes, ¿no? Nos habíamos dado cuenta, pues que con la aparición de los medios de reproducción visual, ¿no? Entraba en juego una forma documental nueva, ¿no? Que empezó a utilizarse por los videos antiguos, con las formas digitales ahora, pero ahora estamos ante el reto de cómo utilizar ese material para investigación, ¿no? Y creo que todavía hay un campo ahí que se está abriendo y que será muy interesante explorar. Bueno, pues estas serían por lo pronto mis primeras reflexiones. Muchísimas gracias, doctor Alcántara. Sin duda es una gran cantidad de datos y de información que nos da mucho pues para reflexionar. Yo me quedo un poco con una de las ideas clave que menciona hacia el final, cuando menciona Clifford Geertz, ¿no? Que es es un ir y venir, ¿no? Entre el teatro y otras disciplinas y de otras disciplinas también hacia el teatro. Estaba pensando, por ejemplo, en el trabajo de Kenneth Burke, ¿no? O sea, de la gramática de los motivos, donde si uno revisa ahí, bueno, el hablar de la gente, del actor, de la escena, etcétera, etcétera, es un lenguaje teatral que ha sido adoptado a lo largo del tiempo por las ciencias sociales, ¿no? O sea, los sociólogos, los economistas hablan en términos de la agencia, la estructura, las acciones, etcétera, etcétera, y está la realidad social de alguna manera estructurada también dramáticamente, ¿no? Entonces ahí hay un diálogo muy interesante de ida y de venida, ¿no? Y otra cosa que mencionaba el doctor Alcántara, la cuestión, por ejemplo, de las vanguardias, ¿no? Que es cuando se da este rompimiento con el texto dramático tradicionalmente entendido. Ayer yo estaba leyendo un capítulo de Alan Woods que se llama La insistencia en la vanguardia, una exploración de la historiografía del teatro. Y una de las cosas que dice Alan Woods es que
de pronto muchos de los estudios, sobre todo los estudios en el siglo XX, le han dedicado una cantidad, digamos, desproporcionada a estudiar las vanguardias, ¿no? Cuando las vanguardias muchas veces son en realidad movimientos que tienen un público relativamente más reducido que, por ejemplo, el teatro más comercial o el teatro más popular, de alguna manera, y que no parecen ser tan estudiadas como han sido estudiadas el caso de las vanguardias, ¿no? Entonces ahí también hay un reto a la hora, creo yo, de definir qué es lo que estudiamos del teatro, cuáles son las formas, ¿no? Las manifestaciones teatrales que tendemos a estudiar y cuáles son aquellas que estamos dejando fuera. Y uso esto un poco como pretexto para darle la palabra a Julio César, justamente porque Julio César ha trabajado más hacia acá, hacia el siglo XX, hacia los 60, 70 para acá, y él es experto en una manifestación muy particular que es lo que llamamos el teatro independiente, ¿no? El teatro independiente, además en el caso de México y de Latinoamérica en general, pues tiene una carga política importante, ¿no? Que viene desde los 60, los 70 y que de pronto, según me ha contado Julio César, cuando él se mete a estudiar esto, pues había poca gente que estudiara, ¿no? Que estuviera interesada en esta otra manifestación que es el teatro independiente, ¿no? Y los retos de la investigación, en ese sentido, siendo digamos, siendo coetáneos de estas manifestaciones de teatro independiente, ¿cómo darle ese asunto, ¿no? Julio César, tú has estudiado Contigo América, que es una manifestación que tiene, digamos, una agrupación que tiene 40 años en México, ¿no? Cleta, y bueno, hace poco hicimos una investigación juntos. ¿Cómo ves tú este asunto de entrarle a la investigación histórica del teatro y no solo el teatro, sino el teatro como un puente para entender la cultura en general, ¿no? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Y primero sumarme a la felicitación del 40 aniversario del Instituto Mora, ya que en estos tiempos celebrar una institución académica que ha logrado tal fortaleza es muy importante. La verdad es que para cualquiera que esté apasionado de la academia es un hecho relevante. En segundo lugar, pues agradecer la invitación a participar en esta mesa. Y bueno, o sea, es un honor incluso compartirla al lado de mis colegas, el doctor José Ramón Alcántara y el doctor Miguel Ángel Vázquez, ¿no? Yo voy a hablar un poquito nada más para hacer una semblanza de cómo llego yo a la investigación y por qué me interesa el teatro independiente. Fui CCHero, me tocó estar en el CCH Naucalpan, y por ahí conocer a algún maestro, Alejandro de la Mora, me recuerdo, y a él le interesaba llevar títeres a las comunidades con la intención de socializar reflexionar junto con la gente sus problemas sociales. Esa fue una primera incursión. Luego en Bellas Artes trabajo como técnico y por ahí supe de que existía el CITRU. El CITRU era muy pequeñito en ese entonces. Entonces hablé con la doctora Socorro Merlín, ella me dio la oportunidad de ingresar al centro. Y ya estando en el centro, conocí a otra persona que fue muy importante para mi formación, que fue Leslie Zelaya, ¿sí? O sea, una mujer que era la coordinadora del área de investigación, muy exigente, por cierto, o sea, que no, o sea, pero bueno, hoy entiendo que era la única manera de poder lograr una formación que es inacabable, ¿no? O sea, por el propio desarrollo del teatro, por la propia percepción, las propias posibilidades de
de lograr abarcar el entender este fenómeno. El primer trabajo, porque para esto con Leslie Zelaya se desarrolló un seminario, ¿sí? Un seminario que tenía una doble intención. Por un lado, tratar de generar una metodología que atendiera a distintos temas de diferentes intereses que había en ese momento entre la gente que estábamos en el CITRU. Y por otra parte, el CITRU también se formó con una pequeña biblioteca, una pequeña biblioteca y ciertos materiales hemerográficos que, si bien es cierto, importantes, incluso por la gente por las personalidades que los habían donado o se habían acopiado de sus bibliotecas, sin embargo, pues no eran suficientes para lograr hacer investigación. De tal manera que se empezó a organizar el material por temas y a partir de esos temas ver qué posibilidades daban de generar reflexiones. Así, yo escogí el Teatro de Ulises, una experiencia teatral de 1928. Pero había muy poco sobre el tema, sobre todo había recortes de periódicos que, bueno, lo que me indicaron más bien fue fechas, tiempos de duración. Me fui acercando porque hubo dos textos que en términos metodológicos creo que a mí me marcaron para tratar la verdad no percibía mucho este asunto en ese momento de la importancia que se le daba al texto frente al fenómeno teatral, y esto precisamente por la influencia de estos textos. Los textos eran de el doctor Néstor García Canclini, un texto, él había llegado por ese entonces en los 70s a México, y él traía un texto muy importante que hasta la fecha lo conservo, que se llama El arte popular y sociedad en América Latina, en los años 70, ¿no? Un texto muy importante porque A ver, creo que lo perdimos. Julio César, ¿estás ahí? Se le fue el internet. Bueno, ok. A ver, ahorita volvemos con Julio César, no sé qué pasó. Es parte de la tecnología, es la teatralidad de... Julio, ¿estás ahí? ¿me escuchas? Te fuiste un momento, iba muy bien y de pronto se paró, pero creo que ya regresaste. Ya está perfecto. Bueno, estaba yo hablando de dos textos que fueron muy importantes del doctor Néstor García Canclini en cuestiones metodológicas. Uno es este del arte popular y sociedad en América Latina, y el otro es la producción simbólica, teoría y método en sociología del arte. ¿Sí? Estos textos, de alguna manera, el primero fue importante para mostrarnos la importancia y el impacto social que en esas décadas había tenido el arte en distintos países sudamericanos. Por otro lado, el segundo texto era importante porque dentro de su propuesta metodológica, él veía, y así lo propone en el texto, la importancia de revisar, si bien es cierto, el arte como todo un lenguaje y tener en cuenta cada parte del lenguaje para lo que quiere expresar cada propuesta. Sin embargo, también es muy importante siempre la contextualización en el que está sucediendo el fenómeno artístico. En ese sentido,
cuando me planteo el asunto de revisar el teatro de Ulises, pues lo hago con esta visión, ¿no? O sea, estar visualizando, por una parte, el fenómeno sí artístico, pero también dentro de un terreno, en un contexto preciso, que fue en 1978. Y entonces, ahí, pues, mi formación es de pedagogo, yo tampoco soy historiador, y sin embargo, al estarme enterando de qué sucedió, de qué proponían, de cuáles eran los intereses de este grupo de los contemporáneos o subgrupo de los contemporáneos, me di cuenta que podía incluso llevarlo a mi tesis de licenciatura, que fue con la que me titulé y la que se nombra la práctica artística como práctica educativa, un estudio de caso, Teatro de Ulises, 1928. ¿Por qué pude ver la práctica de Ulises como una práctica educativa? Pues muy sencillo, ¿no? O sea, yo lo veía en un terreno de la práctica educativa informal, donde ellos, su mayor aporte fue un impacto que tuvieron en el ámbito artístico, ¿sí? Porque, bueno, de alguna manera había un rejuego en la creación de generar un colectivo, un nuevo colectivo nacional, y en ese sentido un rejuego en las propuestas artísticas por querer alcanzar ser ese emblema, ¿no? Ulises al inicio simplemente lo que quería romper eran los modelos establecidos del momento. Y vamos a ver cómo incluso en una primera experiencia esa práctica fue rechazada, ¿no? Y fue rechazada incluso por los propios críticos que no entendían lo que estaban proponiendo este grupo. Esta práctica que dura solamente 6 meses, su importancia es que se va a empezar a reproducir en la medida que otros artistas se sienten identificados en ese rompimiento, y vamos a ver cómo para cuando se crea el Instituto Nacional de Bellas Artes, esta práctica que viene siendo una práctica artística independiente se vuelve la práctica oficial del teatro mexicano, ¿no? Y en ese sentido, bueno, aquí está o al menos así es como yo entendía que se daba ese estudio, porque en la tesis estudio qué es lo que proponían en términos de lenguaje como novedoso el teatro de Ulises y este impacto que tuvo y por qué logra desarrollar. Sin embargo, bueno, yo he tenido que ser versátil en mi formación para poder ir entendiendo más fenómenos, ¿no? O sea, luego pasé a este otro texto que mencionaste y que lo desarrollamos en colectivo junto con Leslie Zelaya y Imelda Lobato, ¿no? Una mirada a la vida y obra de Sergio de Magaña. Y lo voy a mencionar porque, bueno, Sergio Magaña es uno de nuestros dramaturgos más importantes de la década de los 50, ¿sí? Y cuando estoy hablando de los dramaturgos de la década de los 50, estamos hablando de que en ese momento todavía en México el que se percibía como el gran artista, ¿sí? Pues era el dramaturgo, ¿no? Era el dramaturgo. Y era tan interesante porque para hacer esta investigación, en estos tiempos Sergio Magaña trabajaba como investigador en el CITRU y se le propuso hacer una investigación sobre su obra. Y bueno, en ese tiempo el maestro estaba ya muy enfermo, lo íbamos a visitar. Al principio fue muy renuente incluso para colaborar. Al final ya nos pedía que fuéramos 2 o 3 veces a la semana
que le había interesado, lo habíamos atrapado con la investigación. Y nos dábamos cuenta cómo a partir de, de la asistencia con él, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, del teatro de Ulises, ¿no? Donde sobre todo primero tuve que realizar un acopio hemerográfico, luego pasar a revisar qué se había escrito sobre Ulises, ¿sí? Y a partir de ahí poder interpretar. Con Sergio Magaña fue distinto. Sergio Magaña, para empezar, no toda su obra está publicada, a pesar de que son pocas sus obras, son 28, y no todas sus obras son publicadas. Sin embargo, el estar en contacto con él, pudimos rescatar primero las que él tenía, que no las tenía organizadas, y luego, a través de él, lograr contactos que nos pudieran llevar a encontrar sus obras. Y a partir de ahí, bueno, conocimos mucha gente que pudimos entrevistar y donde nos dábamos cuenta que, si bien es cierto, Sergio Magaña, al menos nosotros dentro del libro lo que reconocíamos es que tiene 7 obras que se pueden llamar maestras dentro de la dramaturgia nacional, ¿sí? Sin embargo, había una importancia, ahorita lo decía muy bien el doctor Alcántara, ¿no? O sea, la historia de la literatura dramática es muy importante o muy interesante en la medida de que al que le interesa las pasiones humanas, ¿no? Ahí las podemos encontrar. Y bueno, qué mejor que en México los dramaturgos de los años 50. Pero si bien es cierto, había un gran interés en centrarse en mostrarnos el México que ellos percibían, también nos dábamos cuenta que muchas veces los textos de Magaña, ¿sí? Los mismos textos de Magaña, no solamente eran importantes por ser textos de Magaña, a pesar de que él sintiera que esa era la gran valía, que ese era el gran arte, más que la puesta en escena, ¿no? Y bueno, ahí empezamos a darnos cuenta de que, bueno, era también importante y porque se empezó a desarrollar trabajos de investigación sobre directores, sobre actores, sobre actrices, sobre escenógrafos, ¿no? Se empezó a variar, pero sí, o sea, efectivamente nosotros creo que éramos 10, 12 en el CITRU, hoy somos 40, y aunque también, como lo acaban de mencionar, afortunadamente el campo se ha extendido, me parece que no es suficiente porque difícilmente logras abordar el fenómeno, ¿no? Después viene mi interés por el teatro independiente, ¿sí? Dentro del teatro independiente, fundamentalmente he estudiado 3 momentos. Primero, el de los 60, el de los 70, ¿sí? Que es donde considero se genera el teatro independiente popular, el teatro independiente político popular mexicano, ¿sí? Luego el de los 90, con Contigo América, ¿no? Que sobre todo lo que están siguiendo es el modelo sudamericano que ellos, o sea, bueno, que el Galpón había traído, y al quedarse Blas Braidot y Raquel Seoane y fundar el Contigo América, van a dar inicio a otro movimiento de teatro independiente que es distinto al teatro que genera el CLETA, o Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, ¿no? Y el tercer momento, bueno, es el que tú acabas de mencionar, que hemos estado estudiando primero a través de entrevistas, a través de utilizar metodología basándonos en la historia oral y tratar de implementar
otros auxiliares que nos permitan ver el fenómeno desde otra situación, y donde, bueno, Tirecom ha sido muy importante, ¿no? O sea, porque nos ha permitido acercarnos de manera muy importante, y además, pues, con distintas formaciones, ¿no? O sea, pues, el doctor Hugo Salcedo, que es este, coordinador, me parece, de letras ahora en la Ibero, el doctor Raúl Rodríguez, que es sobre todo, es director, y desde ahí tiene otra mirada. Tú, ¿no? Que eres dramaturgo, eres director, eres actor también, y además estudioso de las ciencias sociales en distintas áreas. Rosario, que también trabaja en el Mora y que también ha sido importante. Y bueno, lo que yo quiero decir del teatro independiente. Perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que, perdón, ahorita seguimos con este tema, perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que el profesor Ramón Alcántara me pidió que él se tiene que ir a las 2:30 porque él tiene que dar clase en un momento. Entonces, me gustaría aquí nada más hacer un corte antes de que se nos vaya a ir el profesor Alcántara. Ahorita regresamos a estos temas que estás pero hay una pregunta que nos ponen en Facebook que sería interesante, digamos, escuchar un poco lo que ustedes opinan. La pregunta es si la vanguardia clásica del siglo XX puede considerarse ahora como parte del canon y la tradición. Me parece una pregunta interesante. Profesor Alcántara, antes dice, ¿podría darnos alguna opinión al respecto y luego ya sigo con mis colegas? Sí, cómo no. Desde luego que sí. Creo que tenemos que tener muy claro, ¿no? Que el teatro no es un fenómeno estático, que es un fenómeno que es moldeado por las condiciones sociales históricas en el que va emergiendo, ¿no? Entonces, no podemos decir que el teatro sea el mismo siempre, cambia con cada época y en cada ocasión. Y esa es precisamente la naturaleza de los procesos históricos, ¿no? La vanguardia surge pues porque hay un cambio en los paradigmas culturales de la época, ¿no? Y cuando digo paradigmas culturales, estoy invocando todos los fenómenos sociales que entran en juego, ¿no? Y ese cambio de paradigmas, pues tiene que afectar el teatro como afecta muchas otras cosas, ¿no? Y eso se convierte parte de la historia de ese teatro, ¿no? Que algunos insistan en señalar que hay una ruptura. Sí, yo creo que se podría decir que hay una ruptura retóricamente, pero en la realidad hay una continuidad, ¿no? Es decir, el teatro siempre ha cambiado, ¿no? De acuerdo a los paradigmas que están ocurriendo. No es el mismo teatro el que ocurrió en la Grecia clásica, como el que ocurrió en la Edad Medieval, como el que ocurrió en el Renacimiento, en el siglo XIX, y mucho menos podemos decir que haya ocurrido algo distinto en el siglo XX y en el siglo XXI. Entonces, lo primero que tenemos que prestar atención es que hay una retórica del rompimiento que es falsa, ¿no? Porque hay un proceso, ¿no? Y este proceso histórico, pues por supuesto valida, ¿no? Aquellos movimientos que se van gestando a lo largo de la historia y que quedan como testimonio de esos momentos en los cuales se gestaron. Y desde ese punto de vista, pues por supuesto, hay un continuo histórico en el teatro que llega hasta nuestros días, que tiene manifestaciones diferentes, pues por supuesto, que surgen paradigmas distintos, claro, es evidente, ¿no? Entonces sí, yo creo que sería un error pensar que porque
hay una diferenciación entre la manera de hacer teatro entre el siglo XIX y el siglo XX y el siglo XXI, estamos hablando de un fenómeno distinto. Más bien es el mismo fenómeno con diferentes facetas, ¿no? Moldeadas por el tiempo en que aparece. De acuerdo, muchas gracias, profesor Alcántara. Bueno, a ver, ahorita te vuelvo a dar la palabra, Julio. Nada más, estaba yo, digamos, haciendo algunos apuntes, digamos, sobre estas primeras intervenciones y en términos de fuentes, digamos, de datos, que es cierto lo que decía Miguel Ángel, pues en realidad los datos están en todos lados. Lo cierto es que los datos que vamos a utilizar también dependen mucho y la documentación que vamos a hacer depende mucho de las preguntas de investigación que tengamos, ¿no? O sea, las preguntas de investigación pueden ser muy variadas, ¿no? Desde centrarse exclusivamente en la historia de la literatura dramática a centrarse en los públicos, en los procesos de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahorita, bueno, estoy pensando, escuchando a Julio César, por ejemplo, el tema de las entrevistas, ¿no? Es una cuestión ahí que es una fuente importante que habría que utilizar, ¿no? Nosotros hicimos un proyecto de historia oral en los últimos años, estamos a punto de sacar un libro donde entrevistamos a varios teatreros independientes de la Ciudad de México y es un estudio prosopográfico, ¿no? O sea, es decir, a partir de una colección de entrevistas vamos encontrando unos rasgos en común y vamos encontrando un poco por qué y cómo los teatreros se identifican, se autoidentifican como independientes, por qué se consideran independientes. Y entonces esa es una posible estrategia, ¿no? La otra cuestión está en los acopios hemerográficos, ¿no? Que mencionaba Julio César, que seguramente a lo largo de las distintas etapas que se pueden estudiar en la historia del teatro son importantes los acopios hemerográficos. El tema de las reseñas, ¿no? Aunque a veces las reseñas hay que tener cuidado, ¿no? Por ahí de pronto puede ser que el que reseñó nada más reseñó de oído porque le contaron, porque a mí me dijeron que tal obra, pero en realidad no fue al evento, ¿no? Entonces son de esas cosas muy específicas, muy particulares que hay que revisar, ¿no? O sea, siempre hay que estar cuestionando, digamos, la validez de las fuentes, ¿no? Pero los acopios hemerográficos son importantes. Las bitácoras, estoy pensando que es un tema que, por lo menos de los colegas que yo conozco que hacen teatro actualmente, yo conozco muy pocos que lleven bitácoras, ¿no? Y las bitácoras son unas fuentes de información muy valiosas sobre los procesos de producción, ¿no? Ya me dirán ustedes lo que opinan, ¿no? Las biografías, ¿no? Hace una biografía de Sergio Magaña a partir de lo que está, como lo está comentando Julio César, pues es en sí mismo, aunque está vinculado alrededor de un personaje individual en particular, pues es un pretexto para, digamos que, hablar o entrarle a muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, creo que los datos, la documentación, dependen mucho de las preguntas, ¿no? Las preguntas que le queramos hacer o que nos queramos plantear desde la historia del teatro. Un tema que, digamos, bueno, dos temas, pero uno en particular que me parece que a veces nos olvidamos en la investigación, tanto en la investigación de, digamos, de largo aliento, de irnos hacia atrás en el pasado, irnos hacia el siglo XIX, principios del XX, hasta la investigación de un teatro más contemporáneo, es la cuestión de los públicos, ¿no? O sea, de pronto parece increíble que el público, que en el caso del teatro es muy identificable, ¿no? O sea, está ahí, o sea, vas a la puesta en escena y está el público que fue a ver la puesta en escena y sin embargo muy pocas veces recopilamos, digamos, sus percepciones o hacemos estudios sobre cómo reciben el acontecimiento teatral o qué relaciones hay entre la estructura mental, digamos, de una época y el público que va al teatro y de qué manera los espectáculos teatrales también impactan o no en el mediano o largo plazo esta cuestión de las estructuras mentales, ¿no? Bueno, ahorita ya el profesor Alcántara ya se tuvo que ir, nos avisó, pero Miguel Ángel, por ejemplo, el público, ¿tú lo has estudiado digamos, lo que es siglo XIX? ¿Hay manera de estudiar el público? O sea, más allá de las anécdotas,
de los estrenos y los rituales de ir al teatro y todo esto, ¿hay manera de estudiar al público a esa distancia en el tiempo? Sí, sí, mira, me gustaría regresarme un poquito, así brevemente, en lo último que comentaba el doctor Alcántara, en esta cuestión de que el teatro no es estático, es decir, el teatro está en continuo movimiento, relacionándolo un poco con la cuestión de las vanguardias y las fuentes. Hay momentos muy afortunados cuando nace un movimiento, por ejemplo, el CLETA, que estudia Julio, o los contemporáneos u otros, que ellos mismos crean sus fuentes, es decir, son momentos afortunados porque ellos crean su manifiesto, su declaración de principios, etcétera, ¿no? Y entonces ahí lo que sucede en el teatro es que cada grupo generalmente tiene la intención de refundar el teatro. Sí, al menos en el caso de México, siglo XIX, sobre todo siglo XX, pero la mayoría parten del hecho de que lo anterior no existe y hay que comenzar de nuevo, ¿no? Entonces ahí hay una fuente muy importante. Ahora, respecto a las bitácoras, en el CITRU se cuenta con las bitácoras, particularmente las de Ludwig Margules, y se han hecho otros trabajos, ¿no? Emadiv, el mismo Héctor Mendoza y otros han publicado bitácoras. Claudia Jasso se ha encargado pues de estudiar las bitácoras. Ella es la responsable del Fondo Margules. Junto con Rodolfo Obregón, con Rubén Ortiz, han hablado pues de estas bitácoras, ¿no? Ahora bien, en la cuestión del público, tiene que ver con dos aspectos. En el caso del siglo XIX y en general con la historia del teatro, es decir, desde la estructura del poder, cómo se concibe al actor, al dramaturgo y al espectador. Y si bien es cierto que en algunos casos sí tenemos ejemplos de escándalos, de individuos que contrata a una compañía para que vayan a armar un escándalo a otra, en otra puesta en escena, y entonces se resta el público. Últimamente, lo que ha llamado mi atención son los reglamentos, es decir, cómo se concibe al espectador teatral, repito, desde la estructura del poder, ¿sí? Cómo lo percibe los regidores del ayuntamiento, cómo lo percibe el secretario, o en este caso el ministro de Educación, el mismo presidente, la censura, ¿sí? En el mismo siglo XIX, si bien es cierto que hay biografías, poco hablan de las cualidades o de las características dramáticas de representación de los actores, de las actrices, ¿no? Se habla más de figuras morales, ¿sí? Soledad Cordero, que fue la primera gran actriz mexicana, que fallece en 1847, ¿sí? Se le dedican varias biografías, pero se habla mucho de ella dentro del estereotipo femenino, es decir, Soledad fue una buena hija, ¿sí? No se casa, pues, pero su drama también sirve para hablar de las relaciones sentimentales, y entonces ella es el estereotipo femenino, ¿sí? Cuando se habla de otros actores como Merced Morales, que es el otro, digamos, el siguiente actor que es el estereotipo del siglo XIX, se habla de que es un actor disciplinado, es muy modesto, es muy humilde, pero además, principalmente, es un actor que nace pobre y se muere pobre, ¿sí? Y entonces él reúne toda una serie de cualidades del ciudadano ejemplar. Hay un compañero que se llama Carlos Illades, que es más conocido por la cuestión de la historia del comunismo y de los partidos políticos contemporáneos, pero Carlos Illades tiene un trabajo acerca de cómo se moldean los ciudadanos en el siglo XIX, ¿sí?
cuál es este ciudadano deseado desde la estructura del poder en términos de lo que plantea Michel de Foucault, ¿sí? De los instrumentos, y entonces, de los instrumentos de poder, quiero decir, y entonces por ahí el teatro recupera o conserva, digamos, en el siglo XIX, esta cuestión de su carácter moralizante. Es decir, el teatro sirve para mostrar los vicios, ridiculizarlos y reeducar o contribuir a la educación de este público, ¿sí? Ahora bien, por otro lado, también desde la estructura del poder, hay algunos cronistas desde el siglo XIX que retratan pues el teatro popular como un gran carnaval, que el teatro donde todos llegan tarde, escandalizan, arrojan cáscaras a los actores, el ambiente está lleno de olores fétidos porque los baños no funcionan, porque beben pulque, porque hay quien se orina desde la parte alta, ¿sí? Arrojan sus colillas de cigarro, hay que cuidarse porque le pueden a uno robar, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí, el público se puede estudiar a partir de los reglamentos, se puede estudiar a partir de las biografías, es decir, de estos modelos, ¿sí? Y de pronto también se encuentran testimonios en el archivo de la Ciudad de México, en el archivo histórico de la Ciudad de México, quiero decir, hay por ahí algunos testimonios de quienes se quejan de todo este escándalo, ¿sí? Repito, los reglamentos, los archivos, y también de pronto hay esta cuestión de cómo a partir del teatro la sociedad se construye a sí misma. Yo como dramaturgo, yo como actor, yo como digamos, compilador de la obra dramática, ¿sí? Es decir, cuando digo yo me refiero a los escritores, literatos, a estos polígrafos del siglo XIX, cómo a partir de la distinción ellos se están construyendo, cómo se está construyendo esta élite intelectual y cómo ven al teatro, ¿sí? En la actualidad, lástima que ya no está el doctor Alcántara, pero él debe conocer mejor que yo, hay algo que se llama escuela de espectadores. Es algo que se hace en Argentina, que se hace en Colombia y que en México se está haciendo en la UNAM. Luis Conde y otras compañeras están llevando a cabo esto, ¿sí? Lo que podríamos decir a grandes rasgos es que se trata de un público especializado, es decir, alguien que va al teatro, alguien que quiere reflexionar sobre el teatro, que tiene esa disposición, ¿sí? Y que nos habla de un cierto tipo de teatro y de un cierto perfil de público, pero ya está ahí, ¿sí? Generalmente hay un desdén por los espectáculos populares, cuál es la influencia de estos espectáculos, ¿no? El Mora, otra vez, ¿no? Tiene avances importantes en la cuestión del deporte, por ejemplo, del fútbol. Acaba de pasar un evento de fútbol. Y entonces por ahí también se plantea otro asunto que hemos planteado aquí, que es el asunto de las fuentes, ¿no? La Ibero también tiene por ahí algunas tesis, algunos libros que hablan, por ejemplo, de las porras en el fútbol, ¿no? De estos cánticos y de este espíritu machista, de este discurso patriarcal, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que por ahí hay mucho por descubrir, ¿sí? Justamente hay una tesis del Instituto Mora que habla del público del cine, ¿sí? Y del público del cine igual muy específico, que sería la élite porfirista, ¿no? Y en las crónicas, en fin, es todo un gran tema, y regresaría yo al asunto de que, como tú bien lo planteas, dependiendo de la pregunta, ¿sí? Y de las limitaciones que nosotros encontremos para resolver esa pregunta, es que vienen los estudios históricos
y los avances, ¿no? En este tema y en otros más. De acuerdo, pues sí, muchísimas gracias, Miguel Ángel, porque además, en este recorrido que haces has mencionado también cosas importantes que otros colegas hacen en el Mora, ¿no? La cuestión de la historia de los deportes, del fútbol, las olimpiadas, y bueno, como pensar más allá del teatro también la historia de los espectáculos, ¿no? Que es, finalmente hay un común denominador cuando hablamos del público, ¿no? Ujú. Julio César, a ver, ahora sí, perdón, voy a usar un poquito el pretexto para hablar no tanto del público, pero en esta relación con el contexto, una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención cuando yo leí el libro del Cleta era lo interesante que es poner el fenómeno del Cleta en un contexto específico. No sé si en unos 3 minutitos nos puedes decir así un poquito ¿cómo construiste ese argumento? ¿Cuáles fueron las fuentes? Tú me contaste el otro día que ibas con la gente del CLETA, ¿no? Y revisabas sus archivos y hay revisión hemerográfica, en fin, ¿no? Un poquito cómo fue ese proceso, así muy breve, Julio César. Muy breve. En primer lugar, me di cuenta que sobre el Cleta, en primero había dos libros. Uno del llanero solitito de Enrique Cisneros, que se llama Si me permiten actuar, y que bajo el pretexto de estar haciendo la historia del movimiento, en realidad era un documento proselitista. ¿Sí? Luego estaba otro de el nombre, ay, ayúdame Miguel Ángel, ¿cómo se llama? Este, bueno, ahorita lo recuerdo. Eran dos textos. El segundo, que era una tesis de un norteamericano, lo había escrito en la parte que correspondía al CLETA, ¿sí? Con con los documentos que le había proporcionado Enrique Cisneros, sobre todo. Y eso es muy fácil de comprobar a partir de ver su bibliografía. En ese sentido, cuando me metí a la hemerografía, empecé a darme cuenta que había una gran confusión, porque no se sabía qué era Cleta. A veces los periodistas, como Enrique Pineda, que era de los que más habían escrito este, sobre Cleta, se refería a Cleta cuando eran eventos de grupos particulares, ¿no? Porque Cleta es un centro, vamos a decirlo así, un centro que agrupa grupos, ¿sí? Y, y en otros casos se estaban refiriendo a grupos, a eventos de grupos, cuando en realidad eran eventos de Cleta. Entonces, eso era muy difícil de lograr entender. Eso me obligó a ir a la gente que había participado en Cleta y que yo sabía que aún estaban, ¿sí? Y bueno, no había documentos así como sus textos dramáticos, sobre sus experiencias, sobre sus manifiestos, solo ellos los tenían, ¿sí? Y algunas veces te los proporcionaban, otras no, porque además eran muy escépticos de que desde una institución oficial se pudiese estar, o sea, ahora se estuviera mirando el teatro popular que ellos habían hecho, ¿no? Entonces, bueno, hubo que convencerlos que sí se podía, y poco a poco se fue recuperando, se fue haciendo un acopio de esos documentos, y bueno, que incluso costó tener que ir a las reuniones que ellos empezaban a tener porque se empezaban también a plantear de qué manera recuperar su propia historia, así en términos generales. Perdón, Julio, ¿te refieres a Donald Friedman? Exacto, a Donald Friedman. Sí. En su Sí. libro Teatro Popular, ya un capítulo se lo dedica al CLET. Bueno, muchísimas gracias, Julio César. Pues bueno, obviamente es un tema amplísimo, podríamos escribir unas 25 tesis doctorales, depende cuál sea la pregunta de investigación y el periodo que estemos abordando o los aspectos, digamos, de la historia del teatro.
Y la idea de este conversatorio, que bueno, estuvo también José Ramón Alcántara con nosotros, que se tuvo que retirar temprano, pues es simplemente dar una probadita un poquito, ¿no? De dónde están las fuentes, ¿no? Cuáles son los posibles retos, y un punto de entrada, digamos, también para invitar a la gente a que visiten el Instituto Mora, que cumple 40 años, pero también, por supuesto, el CITRU, ¿no? Que es ahí, digamos, obviamente el centro de investigación, digamos, centrado, obviamente, en temas teatrales y que también cumple 40 años. O sea que estamos celebrando el cumpleaños ambas instituciones. Si ustedes están de acuerdo, yo hay un pequeño pasaje que quiero leer del libro bueno, el prólogo de Salvador Novo sobre el libro de Reseña del Teatro en México, de Enrique Olavarría y Ferrari. Pero antes, no sé si ustedes, colegas, quisieran añadir algo más, digamos, que se queden ahí en la punta de la lengua, que quieran compartir. Sí, mira, a mí me gustaría invitarlos a que visiten la página de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral. Ahí hay colegas de la Universidad Iberoamericana, de la UNAM, de la Universidad Veracruzana, de muchas universidades del norte del país, ¿no? Desde Chihuahua, Sonora, Sinaloa, de Yucatán, en fin. La ventaja de estos tiempos es que digamos, el coloquio de este año de la MIT va a ser virtual, entonces se puede tener acceso a él. Y un centro que ha trabajado muchísimo por ahí es la Universidad Veracruzana. Ellos tienen un centro de investigación, tienen maestría en investigación teatral y tienen pues toda una tradición, tienen toda una vida teatral muy rica, ¿no? Igual que Sinaloa, Yucatán, en fin. Entonces, afortunadamente la investigación teatral está creciendo muchísimo. Hay maestrías, doctorados, especialidades. Hace rato que hablábamos de Donald Friedman. Hay universidades norteamericanas que están solicitando continuamente artículos de investigación sobre teatro mexicano, y la actividad teatral en México es muy atractiva. Hay muchas interpretaciones, afortunadamente rica. Ahorita no hubo así como grandes discusiones, pero cuando nos reunimos solemos tener puntos de vista contrarios, desde que algunos tienen mayor enfoque desde lo contemporáneo, en fin. Entonces esto es muy, muy variado, y en el CITRU igual tenemos muchísimo material. Un punto que me gustaría por último destacar respecto a lo que planteabas en tus preguntas es cómo el fenómeno teatral va generando sus propias fuentes a lo largo, desde que se concibe pues hasta que se lleva en escena, se realiza y después aparentemente cae en el olvido hasta que es rescatado, ¿no? Entonces, esa es parte, digamos, pues, de la naturaleza del teatro. Y bueno, eso sería todo, pues, de mi parte. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Sin duda es muy importante, porque todos esos espacios de discusión que tú mencionas, pues son también espacios de documentación, ¿no? De debate, de ir y ver qué están haciendo otros colegas en términos de la historia del teatro, y es también un punto de entrada, ¿no? Para entrarle a esta disciplina. Entonces, sí, muchísimas gracias por esas recomendaciones, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Julio César, ¿alguna última cosa que quieras comentar? Sí, mira, para mí lo que sería importante es sin duda muy importante eso que está mencionando Miguel Ángel, ver hacia la MIT, pero me parece que también había que redondear el asunto de CIDECOM, invitar a la gente que esté interesada a ver lo que se sube al micrositio que está en el Mora, ¿no? Y que de alguna manera me parece que estamos abordando nuevas metodologías para estudiar este fenómeno teatral, como lo acaba de mencionar el doctor Alcántara, en estos nuevos movimientos, ¿no?
Sí, sin duda, qué bueno que lo mencionas. Cirecom, bueno, es una iniciativa que tiene poco tiempo, hay ahorita poco material, pero vamos a ir subiendo poco a poco al micrositio. Si buscan Cirecom, Instituto Mora, pues ahí está, obviamente, nuestro manifiesto de lo que queremos hacer, y hay algunos materiales que hemos subido y que vamos a ir subiendo. Y bueno, muchísimas gracias. No tenemos nuevas preguntas, pero para terminar, nada más felicitaciones y saludos a los expositores de Hugo Salcedo, Rodolfo Pineda, Sagnité Guevara, Francisco Correa, Ana Fortú, Valeria Vadillo, Victoria Rule y Patricia Ruiz. Bueno, pues creo que ha sido muy, muy interesante. Yo estos últimos minutos quiero que me aguanten, por favor, 3 minutitos nada más, porque un poco para la invitación a que vayan al instituto, visiten la biblioteca Ernesto Torres del Villar, que vean lo que se tiene en el fondo antiguo. Les voy a compartir un poquito la pantalla. Espérenme. Ahí está, ¿no? Sí pueden ver la pantalla. Este es una copia, les decía, que ahorita tengo en mis manos, del libro de la reseña histórica del teatro en México, 1538-1911. Bueno, la edición de Porrúa de 1961 es prologado por Salvador Novo. Y bueno, ese es un poco, si me permiten, voy a leer nada más 2 párrafos para darnos una idea de la riqueza de este trabajo y cómo la historia del teatro es un punto de entrada para revisar la historia social y cultural en general. Entonces es una parte del prólogo de Salvador Novo y lo que nos dice es que todo cabe en el arca caleidoscópica de estas páginas. En ellas averiguamos o recordamos cuándo empezaron a lanzarse serpentinas y confeti en los teatros, cuándo a usarse, para disgusto del autor, telones con anuncios comerciales, cuándo aquellos abuelos relativamente honorables del Technicolor y el Cinemascopio, y lo que haya aún de venir, comenzaron a desplazar al teatro o a competir con él bajo los nombres bautismales de biógrafo esteropticón paté o de biógrafo vitoscopio Lumière. Y aún alcanzamos a escuchar, aquí donde tantas cultas señoritas tocaban pianos de concierto y donde los dieron excelentes tantos artistas de renombre internacional, los primeros ruidos mecánicos de la pianola, gracias a los conciertos desconcertantes que con ese artefacto se dieron en la sala de la casa Wagner y Levien. Sabemos desde cuándo se descansa los lunes en los teatros de México y desde cuándo se ejerce la reventa. Vemos aparecer a las recordadas, famosas, pintorescas empresarias del Principal, que fueron las hermanas Romualda y Genara Moriones, y llenar de doblones sus arcas con las tandas, que no le gustan mucho, que no acaba de aprobar Olavarría, pero que atraen a un público sustraído al imperio de una ópera que admite abajo de su trono a la zarzuela, y mucho más abajo al género chico, con predominio lamentable sobre las temporadas de comedia. Pero también nos cuenta cuándo enviudó don Porfirio en 1880 y cuándo se volvió a casar con Carmelita, 1883. ¿Quién fue la primera América mexicana? Matilde Montoya. Cuándo, en enero de 1873, se inauguró el ferrocarril de Veracruz. ¿Cuándo y con qué obras de teatro Santana, el renovado Principal, el de Iturbide, el Hidalgo? Y asistimos con él al doloroso derribo del Nacional y a las muertes de don Lorenzo de la Hidalga y de don Francisco Arbeu, de Ángela Peralta y Manuel Acuña. O en mejor ánimo a los pintorescos inicios de la navegación aérea cuyo ideal hoy alcanzado, de dar a cada ciudad todas las ventajas de que puede disfrutar un puerto de mar mediante la conquista del aire. Encuentra en las páginas de este libro su genealogía denodada y heroica desde que en 1854 un francés visionario que se lo proponía, al igual que su compatriota predecesor de 1834, fracasó en su intento de ascender en globo, reanudado con mejor éxito 10 años más tarde por el famoso don Joaquín de la Cantoya y Rico. Genealogía con detalles tan lamentables como el ascenso audaz de cierta señorita alemán, que solo le produjo en colecta 28 pesos,
y eso porque la señora esposa del general presidente don Porfirio Díaz le envió 20 de ellos. O asistimos a espectáculos bizarros, como el de las pulgas amaestradas, el rey del fuego, los equilibristas, los hombres moscas, la trupe japonesa o la Equine Paradox de caballos dignos por su sabiduría del mejor consulado. Todo esto y mucho más contiene, de incitantes curiosidades, el arca pletórica cuya apertura y paladeo retarda este prólogo, y dentro de ellas, con un valor documental evidente para la historia de nuestras letras, la materia en que este Argos observador se engreía con predilección, las letras y el teatro. Bueno, colegas, pues con esto creo que terminamos y de nuevo les agradezco su presencia en este conversatorio y pues invitar simplemente a los que estén viéndonos a que visiten el Instituto Moral. Y pues muchísimas gracias. Gracias Miguel Ángel, gracias Julio César y gracias al profesor Alcántara que se tuvo que ir un poco más temprano. Gracias a ustedes y muchas felicidades otra vez. Bueno, nos vemos. Felicidades, gracias.